No importa si, bueno, si no pueden, no pasa nada, pero quien pueda, la mayoría, me gustaría conocerles, mirarles, eh, saber con quién voy a estar hablando el día de hoy. Así que, como les digo a los chicos en clase, no sean tímidos, tímidas, déjenme verles, saludarlos. Y como bien dice Erika, lo que vamos a hacer hoy es compartir una investigación que lleva ya 10 años, ya cumplió 10 años de proceso y en lo cual ya hice un corte de caja y dije, ya estuvo bueno, hasta aquí terminamos, porque nos ha llevado 10 años estar en ese proceso, pero no solamente investigando, ¿no? Sino siendo parte del proceso comunitario y cultural comunitario que voy a compartir con ustedes. Yo soy habitante del norte de la ciudad, aquí de Cuautepec, y además de ser habitante, de ser mujer, mamá, también soy gestora cultural comunitaria. Y después, cuando entré a la universidad, pues decido enfocarme en el camino de la investigación y la docencia, y así es como surge esto que voy a compartir hoy con ustedes. Pero bueno, ya que no les logré ver las caras a muchos y a muchas, al menos compártanme de dónde son, de qué colonias vienen en el chat ahí, cuéntenme de qué colonias se están sumando a este seminario, si viven en alguna periferia, en alguna zona del área metropolitana o en la zona centro, no sé, cuéntenmelo ahí en el chat. Y les hago esta pregunta porque justo lo que yo trabajo en temas de derechos culturales es el tema del territorio. Así que me gusta saber, mirar y hacer mapeos comunitarios, como dice, como bien lo mencionó Erika, y saber mirar desde las latitudes y los territorios cómo estamos pensando la cultura, la ciudad y lo que hacemos, ¿vale? Entonces, ojalá me dejen ahí en el mensajito. Y voy a compartir mi pantalla. Les cuento, a mí me gusta platicar, conversar. Así que si de pronto alguien tiene alguna duda, un comentario mientras yo estoy hablando, no pasa nada, pueden levantar su manita y lo conversamos. Y si no, pues cuando terminemos la presentación, que no quisiera que se hiciera así como tan extensa, ya armamos el diálogo. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Vale. Bien, pues lo que voy a compartir con ustedes habla y versa sobre este norte citadino, donde nos encontramos acá en la zona de Cuautepec. Si algunos de ustedes son de por acá, seguramente que algunas cosas les van a parecer un tanto que seguro ya las han visto o las han vivido, o tal vez no. Esta investigación se tituló Acción Colectiva para el Desarrollo Cultural Comunitario del Norte de la Ciudad de México, y es más largo el nombre, todavía dice, es dos casos de estudio, Cuautepec y Gabriel Hernández, en un lapso de 10 años, del 2010 al 2020, y pues básicamente está conformada por un proceso de investigación-acción en el norte de la ciudad. Y bueno, me gusta mucho iniciar mis presentaciones con el arte de una colega amiga de esta zona de la ciudad, pintora. Ella es Teresa Irene Barrera. Y esta imagen del Godzilla es, es justamente la representación de un poco de lo que les voy a contar hoy, ¿no? Que tiene que ver con cómo habitamos el territorio, en este caso el norte de la ciudad, ¿no? Y ese Godzilla para mí representa como pues toda esa de pronto multitud que avasalla el territorio, ¿no? Desde diversas aristas, desde lo institucional, obviamente, ¿no? Pero también desde las prácticas que, como en nuestras formas de habitar, vamos construyendo o destruyendo, ¿no? Dentro de este mismo espacio. Y de pronto esta serie eh, de la obra de Tere es muy interesante porque retrata, ¿no? El chiquihuite de diversas formas y imaginarios que tiene que ver pues, con el cómo construimos el territorio a partir de lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, me voy a seguir, si no me voy a quedar aquí hablando de la obra de Teresa, que si por ahí me ve de pronto, sepa que citamos siempre su trabajo. Y
Déjenme ver si esto avanza, cómo le hace. Ah, muy bien. Y bueno, aquí hay una cita muy, muy interesante que me gusta mucho. Si no han leído a Yasmín Beirak, deben leerla. Tiene un libro bastante, pues es muy, muy actual, contemporáneo. Se llama Cultura Ingobernable este libro. Yasmín Beirak ahora está gobernando en Madrid en el tema de las políticas culturales, pero ha sido pues una gran impulsora justo en la defensa de los derechos culturales allá en su país. Y ella tiene un abstracto muy bonito que dice que participar en la vida cultural, ya sea bailando en el parque, haciendo lo que hacemos, ¿no? Esto tiene que ver con hacer cosas pues con los demás, es decir, convivir, ¿no? Con innumerables diferencias, pero también negociar decisiones y resolver conflictos, porque el territorio es completamente conflictivo en todo momento, ¿no? Y entonces esto pues implica ejercitar de una u otra manera día a día nuestra participación democrática. Y pues obviamente si hablamos de derechos culturales, pues tenemos que hablar de estos conceptos que implican de pronto una mirada un tanto política, ¿no? Pero también pues de ejercicio ciudadano, ¿no? Que es participar y de buscar el acceso a una democracia cultural desde los lugares en donde estamos situados y situadas. Y bueno, les cuento el contexto del territorio. Cuautepec, pues es un lugar complejo, ¿no? Es un lugar que, pues obviamente al ser periferia, ¿no? Dentro de la ciudad, al estar en un proceso de autoconstrucción urbana, ¿no? Y que pues se conglomeró bastantes periodos de migraciones en este lugar, pues trajo consigo pues también dinámicas bastante heterogéneas y complejas que pues nos han permitido de pronto entender que pues no todo es gris como lo imaginamos o como lo miramos cuando entramos y cuando salimos de este lugar, ¿no? O como en las notas periodísticas, noticias, o con la propia imagen del reclusorio, ¿no? Si son del plantel Cuautepec, pues todos los días pasan por ahí, ¿no? Y si no son de por acá, pero han visitado algún día, seguramente que han visto que hay un reclusorio, ¿no? Y que esa imagen al final de este barrio, ¿no? Medio que nos invita a pensar que pareciera que no hay nada, ¿no? Que el lugar es simplemente un lugar donde se duerme y se sale a trabajar y luego se regresa a dormir. Porque esas es incluso muchas de las explicaciones sociológicas que nos han dado, ¿no? Grandes autores para entender cómo suceden los procesos en estos territorios pues pareciera que es así, pero en realidad con este proceso, ¿no? De vivencia colectiva, pero también de investigación, pues nos ha permitido decir que no todo es gris, ¿no? Que hay toda una diversidad y toda una heterogeneidad cultural en este espacio, ¿no? Que obviamente en los últimos años y con el proceso y los cambios tanto sociales, culturales, políticos, económicos, pues han configurado otras formas de pensar este espacio y que ha cambiado de cierta manera. Y algo de lo que yo hablo acá, pues justo es de la acción colectiva, es decir, de la organización que diversos grupos de personas llevan a cabo para realizar actividades culturales en este territorio, que implica un proceso de encuentro comunitario, ¿no? Es decir, de ejercer y de promover la cultura comunitaria, pero desde sus propias lógicas, no desde lo institucional. Pero también, por otro lado, entender cómo la política cultural de la Ciudad de México se ha ido configurando, ¿no? Y cómo ha o no, cómo ha impactado o no lo ha hecho en este lugar, ¿no? Porque pues ser parte de la dinámica, ¿no? De ser gestora en este caso y también estar desde el otro lado en el ámbito de lo académico, pues me ha permitido mirar ambas posiciones, ¿no? Lo comunitario y lo institucional, y que es un poco de lo que quiero ir explicando y contándoles en esta sesión, ¿vale? Y bueno, en este proceso de interacción, pues suceden un montón de dinámicas socioculturales y que son bien interesantes, ¿no? Y que es importante siempre, bueno, como escucharon, después de haber estudiado ciencias sociales, me fui al tema de la planeación urbana porque siempre me ha llamado mucho la atención cómo se organiza la ciudad, ¿no? Cómo está.
organizada desde diversas aristas. Y bueno, desde la mirada sociológica, pues entender también estos procesos permite que entender de pronto que el tema de la cultura, ¿no? Siempre ha sido de los más golpeados en términos de planeación, ¿no? Y que dentro de la estructura institucional, aunque muchas veces en el discurso se dice que la cultura y la cultura y la cultura, en términos de planeación urbana siempre queda como de lado o muy acotada a la importancia de los equipamientos, ¿no? Que ahorita voy a ir platicando un poco de qué es cada uno de estos conceptos. Y algunas precisiones metodológicas que siempre comparto y que me gusta precisar es que hablar de una investigación que es aparte de un corte metodológico participativo, pues implica también hablar que no hablamos de estudios de caso o de, es decir, desde esta mirada positivista, al final que en la ciencia siempre nos enseñan, ¿no? Sino que somos parte del proceso. Y hay un concepto muy interesante que dos sociólogos de la Guamas Capotzalco acuñaron para sus estudios y que ellos deciden hablar de áreas testigo. Es decir, cómo estos lugares donde suceden las cosas, ¿no? Donde estamos mirando lo que está sucediendo, pues son testigos de estos procesos y entonces esto nos implica a describir, ¿no? A sus lugares y a sus actores, es decir, como un todo dentro de este proceso. Y entonces de pronto va a parecer un poco complejo el tema, tal vez, espero que no, pero han de saber que sí fue muy complejo. Primero, explicar qué es la periferia, ¿no? Segundo, pues poder ir aterrizando poco a poco y localizando cómo explicar toda esta heterogeneidad cultural que sucede por acá. Y dentro pues del norte de la ciudad, que está acá situado en la alcaldía Gustavo Madero, o demarcación, para ser más precisas, elegí algunas áreas testigo, es decir, por colonias, fuimos eligiendo cómo ir trabajando el tema de los procesos comunitarios, pero también relacionado con el trabajo colectivo, es decir, porque estoy hablando de acción colectiva. Y estas áreas testigo, nada más para que sepan cuáles son, se enfocaron en la zona de Cuautepec y la zona de Gabriel Hernández. En Cuautepec es enorme, de hecho, antes era un pueblo originario y con pues toda esta urbanización acelerada que tuvo desde los finales de los 70s, 80s y hasta la actualidad, eh, está dividido en 52 colonias, de las cuales pues solamente elegimos donde los colectivos están incidiendo realmente por su colonia de origen, pero también por las actividades que realizan en estos espacios. Entonces, como ven el mapa, todo esto en la parte norte, pues estamos rodeados por la Sierra de Guadalupe, que es este espacio verde, y esto es lo que era el pueblo de Cuautepec, ¿no? Por acá está la UACM Cuautepec. Y estas zonas amarillitas son las áreas que decidimos involucrar en la investigación. Y del lado más oriente está la zona de Gabriel Hernández, también rodeada por dos pueblos, el pueblo de Santa Isabel Tola y el pueblo de Santiago Atzacualco. Pero pues la zona de Gabriel Hernández, pues ya considerada igual como colonia popular, también tiene dinámicas y procesos comunitarios bastante interesantes. Y entonces, desde aquí hasta arriba, la Sierra de Guadalupe, aquí se corta por la urbanización, pero en realidad todo esto era la cordillera. Y es un espacio muy interesante porque este territorio pues le da cierta identidad al norte de la ciudad, pero también estas organizaciones, colectivos y de los que les voy a contar ahorita y van a ir viendo, se asumen, ¿no? Con relación al territorio asumen también su identidad colectiva y eso es muy interesante porque a partir de eso es que se configuran muchas de sus prácticas que van involucradas a el desarrollo cultural comunitario de sus territorios. Y bueno, en este proceso, algo que pues nos llevó de pronto a ir entendiendo era tratar de mirar varios sucesos, porque estas organizaciones colectivas, algunas conformadas como cooperativas, otras como asociaciones civiles con el paso del tiempo, pues han pasado por diversos sucesos, ¿no? Que tienen que ver con lo institucional, ¿no? Y con el cómo desde lo político, desde la política se influye en los territorios. Y ante esto, pues siempre ha habido una respuesta colectiva de organización para asumir
desde una forma autogestiva, a veces, y a veces en relación con las instituciones, eh, pues lo que implica vivir en esta zona de la ciudad, ¿no? Y un primer suceso pues bastante amplio y que nos llevó justo a querer explorar lo que estaba pasando por acá, o más bien a explicarlo, a explorarlo y a explicarlo porque ya lo vivíamos, era el tema del olvido institucional, ¿no? Que sucedido durante muchos años, ¿no? Desde, podríamos decir que partimos de los 60, pero en realidad desde siempre, desde que se empieza a autoconstruir este pueblo, esta zona urbana. En términos de política cultural, pues estábamos obviamente en la ausencia total, ¿no? En temas de equipamientos culturales y de espacios para la recreación y bueno, y los pocos que existen, pues siempre han estado pues mal gestionados, ¿no? Con un mal uso por parte de las administraciones públicas. Y entonces, pues empieza a cambiar el tema del territorio cuando en el 2019 se empieza a invertir en estos espacios que pues ahora tenemos en toda la ciudad, los famosos pilares, pero también en las casas de cultura que ya sí existían, es decir, la alcaldía en algún momento invirtió haciendo casas de cultura, pero pues no funcionaban como debía ser, ¿no? Y también otro elemento significativo para el norte de la ciudad, pues es el hecho de que exista una universidad, ¿no? Es decir, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, su planta, el Cuautepec, también viene a romper un poco la dinámica que seguía en el territorio y es uno de los primeros espacios, grandes espacios de equipamientos y creo que puedo decir que el único así real grande, más joya de nieves que se encuentra en la sierra, donde podemos acceder pues a un equipamiento, ¿no? Pues de esta magnitud y que nos permita pues no solamente el acceso a la educación pública, ¿no? Sino también actividades de tipo cultural eh, en esta zona de la ciudad. Y entonces las respuestas colectivas ante estos sucesos, ¿no? Como las problemáticas de violencia, inseguridad que también se viven acá, ¿no? Esta integración de nuevos programas y proyectos institucionales, ¿no? Que les digo, yo hago un corte de caja después del 2019, que es cuando empiezan a entrar algunos programas y políticas, sí comienzan a incidir y a configurar otras lógicas que ya sucedían de manera autogestiva, pero ahora se empiezan a fortalecer o a interrumpir eh, al relacionarse con las instituciones. Y entonces, pues los colectivos siempre, su respuesta ha sido el reforzar su identidad, ¿no? Entre el pasado y el presente, es decir, asumir que acá fue un pueblo, ¿no? Y que mucho se insiste en la recuperación de la memoria histórica, en la importancia también de transformar la imagen de este territorio, de visibilizar la identidad colectiva de esta zona y pues de esta manera influir, ¿no? En la apropiación del espacio público. Y bueno, también pues tiene que ver con que algunos colectivos de pronto acceden a recursos institucionales, algunos no, y eso también genera conflictos en el territorio, ¿no? Como esto de por qué tú sí, por qué yo no, pero también implica de pronto pues algunas redes de intercambio que se van generando. Y bueno, también hay un suceso muy importante que es el tema de la pandemia, ¿no? Que pues obviamente nos afectó a todo mundo y que entonces trae consigo otras formas de interacción ciudadana, que acá es muy interesante el proceso que se ha ido gestando a partir, les digo, de la incidencia también de que existe una universidad y la creación de páginas, ¿no? Digitales para la difusión de sus actividades y los espacios de encuentro en lo digital, pues también viene a configurar nuevamente sus dinámicas culturales. Y ante esto, pues es que empezamos a hablar teóricamente de la dinámica cultural vivida en la periferia norte de la ciudad, ¿no? Y lo podemos observar, ¿no? En la autoorganización que se hace, ¿no? Desde siempre, pues el hecho de tener un pasado histórico como pueblo, pues implica una organización colectiva para las festividades, obviamente, ¿no? Que es algo importante mencionar, Cuautepec no cuenta, si bien tiene un ejido, eh, no cuenta con estos espacios como de organización, como sucede en otros pueblos del sur de la ciudad, ¿no? Es decir, estos espacios donde se toman decisiones para las fiestas, para esto, para lo otro. Es muy diferente la forma de organización. Acá sucede más bien con organizaciones vecinales, de colectivos, ¿no? Y con las parroquias, pues se organizan de manera conjunta
con los párrocos y con los grupos de vecinos que se suman, ¿no? Pero no hay como un consejo, ¿no? Real que tenga una incidencia para decir acá se hacen de esta forma las cosas. Y eso es muy, de pronto, pues muy complejo, ¿no? Porque también ha venido a configurarse otras formas de participación ciudadana y colectiva alrededor de esto. Y muy recientemente se sesionó en el ejido para, se convocó dentro del ejido para elegir a una representante del Consejo del Pueblo de Cuautepec, que está mucho en disputa porque con el tema de los pueblos originarios, no sé si se enteraron que han estado estas cosas de los registros de pueblos y estas dinámicas que desde las instituciones se quieren imponer, ¿no? Ante las prácticas comunitarias, pues ha llevado al conflicto entre el hecho de que incluso tenemos, creo que 4 representantes del pueblo de Cuautepec, o sea, imagínense, ¿no? Unos que están con un partido, otros con otro, y bueno, una locura. Pero bueno, esto pues también nos invita a reflexionar, ¿no? Cómo se está mirando el territorio siempre desde la participación política. Y bueno, entonces hablamos de una autoconstrucción identitaria, obviamente, ¿no? Porque si bien se llegan a hacer articulaciones, sobre todo en la actualidad, con las instituciones, durante muchos años eso no sucedía. Y esta autoconstrucción identitaria también tiene relación con el espacio mismo, ¿no? Con esta autoconstrucción de ciudad que se vive en esta zona de la ciudad. Y bueno, el hecho de tomar el espacio público para leer, para hacer una feria del libro, para tocar la música, para hacer el carnaval, un huerto, eh, pues justo es como el resultado de esta autoorganización. Hasta aquí, ¿alguna duda con el cómo está el tema del territorio y dónde nos estamos situando? Si tienen alguna duda, pueden levantar manita, yo los escucho, ¿ok? Bueno, en este proceso, pues justo algo que nos implicó, pues para poder explicar qué era un colectivo, ¿no? Qué es la acción colectiva, ¿no? No solo desde la experiencia vivida, sino también desde el acercamiento teórico, eh, pues tuvimos que hacer una caracterización, ¿no? De la acción colectiva en la periferia norte de la ciudad y como les decía, en este caso, solamente para esta investigación, que ya no les dije, pero fue resultado de mi proceso de maestría en la UAM, pues obviamente hacemos pues un corte ahí metodológico, ¿no? Y se eligen a 6 colectivos, 3 del área de Cuautepec y 3 del área de Gabriel Hernández. Sin embargo, como van a ver ahorita en los mapas más adelante, hay una diversidad enorme de colectividades y de organizaciones bueno, no nos daríamos abasto como para poder, como hicimos una metodología de narrativas, poder contar las historias de todos en esta investigación. Sin embargo, en el trabajo de gestión, pues obviamente siempre nos estamos comunicando y organizando para hacer cosas, ¿no? Y en este proceso elegimos, obviamente, la selección de estos colectivos y de invitarles a participar dentro de la investigación, pues fue de manera consensuada, pero también teniendo en cuenta, pues, su incidencia en el territorio, el tiempo que llevan trabajando acá, de su impacto con la comunidad, de las actividades que realizan, ¿no? Y de cómo pues asumen en realidad lo que implica hacer trabajo colectivo y comunitario, porque pues esta es una de las miradas de esta propuesta, ¿no? No es lo mismo hacer gestión cultural nada más en cualquier espacio que hacer gestión cultural comunitaria, porque implica un proceso muy diferente. ¿No? Y entonces, para mencionarlos y darles voz en esta exposición, los mencionaré. En el caso de Cuautepec, Feria del Libro en Cuautepec, Colectivo Cultural Vista Hermosa y la Cooperativa Cultural Jóvenes El Arbolillo del Pueblo fueron quienes participaron en este proceso. Y en la Gabriela Hernández, si bien mencionamos aquí al Centro Cultural Comunitario de La Roca, no participamos con ellos, no logramos hacer una comunicación para poder documentar su proceso, pero sí lo hicimos y muy colaborativamente con el colectivo Mujeres Trabajando, que es un colectivo de mujeres, de señoras, que primero construyeron la colonia, ¿no? Entre ellas y sus esposos y toda su comunidad que llegó a habitar esa zona. Y después ahora de ser autoconstructoras de ese espacio,
ahora son promotoras culturales también, ¿no? Gestoras. Y el colectivo Bordearte, que también tiene una incidencia bastante interesante desde el tema de las juventudes. Entonces, ellos son los que con quienes nos vinculamos en este proceso para poder explicar qué hace un colectivo cultural comunitario del norte de la ciudad. Y bueno, aquí de manera pues más gráfica, ¿no? A partir de las imágenes podemos un poco mirar qué es lo que se hace, ¿no? Desde actividades, presentaciones de teatro, a través de los talleres, la pintura, ¿no? Estas cartografías, como les decía, si bien estoy del lado de la investigación, también soy gestora cultural comunitaria, entonces también mi participación ha sido dentro del mismo proceso, ¿no? Colaborando con los colectivos, con las y los colectivos, y algo que hago son talleres de cartografía social en el espacio público, en las actividades que ellos también realizan, y lo que siempre estamos documentando es justo las problemáticas y necesidades culturales y ecológicas, de cuidado medioambiental, sobre todo en este territorio, sobre todo por el tema de la Sierra de Guadalupe. Pero bueno, acá ven, acá pueden mirar, ¿no? Un poquito de la acción que se está haciendo, que se hace, pero esto es como casi nada cuando ya lo vives y estás dentro del proceso. Ahora bien, por una parte, como les decía, era importante conocer y decir quiénes son ellos, ¿no? Caracterizarlos, pero también era importante en esta investigación entender cómo estaba mirándose el enfoque o el concepto del desarrollo cultural comunitario, que ahorita vamos a ver un poco más sobre el concepto, dentro de la política cultural de la Ciudad de México y cómo ha impactado en este lado de la ciudad. Y para eso, pues tuvimos que irnos a revisar un montón de documentos y de programas y de propuestas, porque dentro de la planeación urbana, pues es algo de lo que hacemos, ¿no? Diseñar programas, diseñar eh, proyectos, ¿no? Que tienen que ver con el ámbito institucional. Y bueno, es importante y creo que dentro de la cultura tenemos que entender cómo ha sido el proceso de la política cultural en los territorios que habitamos. En el caso de la Ciudad de México, pues pudimos hacer una propuesta en manera de línea de tiempo para explicar cómo se ha configurado la política cultural de la ciudad, sobre todo desde el enfoque del desarrollo cultural. Y entonces miramos, ¿no? Que obviamente en un lapso bastante amplio, ¿no? Desde para entender cómo es que inicia el Instituto de Cultura de la Ciudad de México, ¿no? Con esta ruptura que se le da a ese mecenazgo cultural que vivimos durante décadas, ¿no? Antes de los 2000 y que, pues porque no existía como tal una, pues ni siquiera una instancia, ¿no? Para la cultura en la ciudad hasta que se crea el Instituto de Cultura de la Ciudad en el 98 y que ahí es cuando se empieza con esta apuesta por la democratización cultural y que pues de eso nos hablan muchos ciertos autores, ¿no? Como Andrea Urbina, Tomás Egea, Luis Benandres, todos ellos han documentado de manera más amplia, ¿no? Pues desde sus propias experiencias en lo institucional, cómo se ha venido configurando. Y entonces entendemos de pronto, porque nos hablan mucho de descentralización cultural, ¿no? Y decimos, ¿qué es eso? ¿No? Es esto que está pasando, ¿no? Dicen ellos, llevar la cultura a los territorios que no están, que no tienen cultura, ¿no? Y que eso es algo con lo que hemos querido romper en el norte de la ciudad, ¿no? Con esta idea de que no necesitamos que nos traigan cultura, porque las comunidades son creadoras de sus propios procesos culturales. Y entonces, esta pues dicotomía, ¿no? Podríamos decir, entre lo colectivo y lo institucional, pues siempre está ahí, ¿no? Pero bueno, si lo miramos desde el tema de lo institucional, pues como ven en la línea de tiempo, pasamos por un proceso pues bastante amplio, ¿no? No podemos hablar todavía de una democracia cultural, aunque se inicia ciertas propuestas que podrían apostarle a eso, ¿no? Y en uno de ellos es, por ejemplo, el programa de cultura comunitaria en la Ciudad de México, sobre todo con programas como el de colectivos culturales comunitarios, que es muy interesante y que viene a romper con la lógica que desde la institución se tenía, ¿no? De pues darles dinero y que hagan actividades, pero como no nos alcanza para todos, solo a unos cuantos o a los que sí nos cambien o los que ya vimos que más o menos hacen cosas, ¿no? Que normalmente es lo que sucede desde lo institucional. Entonces, pues más o menos por aquí se mira, ¿no? Cómo también las leyes pues han tenido esta incidencia dentro
de este marco para entender, ¿no? Cómo el desarrollo cultural comunitario se ha ido trabajando. Y es que esta línea de tiempo se quedó así para la investigación, pero bueno, hay una que está publicada en mi perfil de academia, por si la quieren consultar, es una infografía y creo que el programa a nivel federal que sí le ha apostado a lo comunitario, pues es el PACMIC, ¿no? Pero ya me acordé, no lo metí acá porque yo estoy hablando en específico de la Ciudad de México, pero creo que es el más antiguo. Y dentro de la ciudad, pues tuvimos ahí varias acciones interesantes. Y el hecho de que se crea una ley de fomento cultural del Distrito Federal, que ahora ya está actualizada, que ahorita vamos a tratar de comprender un poco, pues nos invita a mirar como por dónde podemos ir, pues no solo analizando cómo se le está apostando al desarrollo cultural comunitario, sino también algo que sirvió este ejercicio de investigación-acción, pues es compartir con los colectivos estas herramientas, es decir, este análisis para que ellos entendieran y comprendieran cómo pueden acceder a recursos desde diversas formas y desde diversos programas en el marco de los derechos culturales, porque eso es uno de lo que deberíamos también estar haciendo dentro de la acción y de la búsqueda de los derechos, el ejercer presupuestos estatales, pues por ley, ¿no? Y, por ejemplo, el presupuesto participativo y el programa comunitario de mejoramiento rural también son parte de este proceso, pero no están vinculados con las leyes de cultura, que es algo que ahorita espero que logremos llegar a eso. Y dentro de este proceso de entender la descentralización, pues obviamente tuvimos que mapear, ¿no? Algo que pasa en la política cultural, ¿no? De México, de la Ciudad de México y de México en general, es que se piensa que la cultura, pues únicamente, o más bien, está pensada desde el tema del acceso. ¿Y a qué me refiero con esto? El acceso a equipamientos culturales, ¿no? O sea, pareciera que solo por acceder a un museo ya vamos a garantizar nuestros derechos culturales. Y no necesariamente es así, ¿no? Los derechos culturales se ejercen desde diversas formas y lo podemos ver en estas expresiones pues de autoconstrucción identitaria como las que les platicaba, pero también en otros procesos, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, para poder medir y para poder explicar cómo sucede esta descentralización cultural, pues nos vamos a los datos y los datos que tienen las instituciones tienen que ver y siempre va a estar relacionado con lo tangible, ¿no? Es decir, con lo que existe y en este caso son pues los equipamientos. Y aquí hago una precisión. Hay un concepto que dentro de la política cultural se usa mucho y le llaman infraestructura cultural. Sin embargo, si analizamos, bueno, también en todo este proceso de investigación, desde la geografía, desde diversos diccionarios, entender que la infraestructura tiene que ver más bien con elementos que están dentro, ¿no? En lo subterráneo, es decir, como todas estas infraestructuras que tienen que ver con cableados, con tubos, con cosas que implican infraestructuras internas dentro de la ciudad. Y hablar de equipamiento, el equipamiento en realidad es ese espacio donde suceden prácticas culturales reales, prácticas sociales, ¿no? Y entonces, algo que ahí me gusta decir es que está mal dicho hablar de infraestructura cultural. Tendríamos que estar hablando de equipamientos culturales, ¿ok? Y bueno, pues hicimos el análisis y por ahí vemos este mapa, ¿no? La zona metropolitana de la ciudad, del Valle de México, perdón. Y este es nuestro norte, Gustavo Madero. La centralidad, pues obviamente sabemos que ahí está todo el equipamiento, ¿no? Y cómo hacia la dispersión hacia las periferias y hacia la zona metropolitana, pues sabemos que siempre es muy escasa, ¿no? Y entonces eso también nos invitaba a seguir imaginando y pensando, ir construyendo en términos de la demarcación. Cómo se han ido construyendo estos espacios y entonces hicimos algunas gráficas de dispersión lineal para entender cómo es que el norte de la ciudad se fue equipando en términos culturales en los últimos 80 años, ¿no? Porque el primer dato que tenemos pues, es la creación de la Basílica de Guadalupe, que es nuestro equipamiento cultural más grande, pero desde el ámbito de lo religioso, ¿no? Sin embargo, es un espacio, un equipamiento cultural. Y desde la creación de la basílica, pues miren, ¿no? O sea, de pronto llegó en los 80s la creación de bibliotecas públicas en todo México y fue un boom para esta zona de la ciudad porque pues era lo único que teníamos, la villa y unas cuantas bibliotecas. Y por ahí empiezan a surgir pues con la llegada de las universidades hacia el norte como Zacatenco, con el IPN y
algunos espacios del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Tenemos también otros equipamientos, el teatro y estas en la zona de Magdalena de las Salinas, pero hacia la periferia en realidad pues no teníamos nada, ¿no? Y bien, en 2010 tuvimos un decrecimiento de inversión en equipamientos y hasta el 2020 se eleva la gráfica porque es cuando pues se empiezan a construir pilares por todos lados y entonces esos puntos moraditos que alcanzan a ver son pilares, ¿no? Que como lo ven acá, o sea, en un lapso de 80 años lo poquito que tuvimos, ¿no? Y de pronto del 2019 al 20, 29 pilares en todo Gustavo Madero se construyeron y pues viene obviamente a configurar y a reconfigurar también las prácticas de acceso a la cultura, ¿no? En esta zona de la ciudad. Y bueno, dentro de esta interacción con lo institucional hay elementos muy interesantes que han sido parte de este proceso de interacción entre los colectivos y las instituciones, que sí vale la pena y que logramos ir documentando con el paso de estos años para explicar cómo se interactúa entre lo institucional y lo colectivo. Y algunas de estas propuestas pues tienen que ver, les decía yo, con la UACM, ¿no? La llegada de la UACM acá ha tenido un papel fundamental en su momento cuando existía el enlace comunitario, ¿no? Con el profesor Iván Gómez César, que generó una serie de actividades que tenían que ver cómo relacionarse con las comunidades y hicimos en su momento un diagnóstico cultural participativo en Cuautepec. El resultado fue este libro, ¿no? Está allí en el plantel, en la librería de la UACM, también lo pueden encontrar. Y a partir de este proceso del diagnóstico, pues llevamos a cabo una serie de actividades, ¿no? Que tenían que ver con conocer y sobre todo que los colectivos y las organizaciones pudieran ocupar la universidad pues como un espacio para ellos, ¿no? Un lugar donde pudieran sentirse libres de actuar y de ejercer su derecho a la cultura, compartiendo sus actividades, obviamente, pero también pues a manera de esta apropiación, ¿no? Porque algo que siempre ellos nos decían cuando hicimos el diagnóstico era que pues lo que ellos buscaban era espacios, ¿no? Y de pronto el territorio, al ser pues un lugar pues nada amigable, ¿no? El tema de la violencia, en su momento, cuando también otros periodos de gobierno existieron, pues nunca faltaba que los golpeadores, ¿no? Que llegaban si no estaban de acuerdo con que hiciéramos teatro en el barrio, con que hiciéramos alguna lectura, pues no faltaba el que nos quitaban o no nos prestaban que las lonas o si necesitábamos un templete. Bueno, estos conflictos que se daban muy habitualmente hasta antes del 2018 y que fueron cambiando con el paso del tiempo. Pero bueno, todo eso implica pues hablar de que sí se requieren estos equipamientos, obviamente, ¿no? Y también son parte del derecho, pero también los derechos culturales no solamente se tienen que mirar desde eso, ¿no? Sino también desde las prácticas y desde las acciones que se hacen. Y bueno, esto nos llevó a pensar, ¿podemos hablar de periferia cultural? ¿No? Y esto tiene que ver un poco con esta interacción, como les decía, miren, este mapa se hizo, por ejemplo, en el 2019, lo hicimos, bueno, realmente yo lo diseñé, pero se publicó en un fanzine de un colectivo de la colonia Cuchilla del Tesoro, que está justo en el extremo del oriente de la alcaldía Gustavo Madero. Y eso es muy interesante porque justo al conocernos, ¿no? Y hicimos este fanzine se tituló Desde la Cuchilla hasta Cuautepec, ¿no? Y la intención era un poco mapear, ¿no? Qué había en términos de organización y de colectivos artísticos culturales en esta zona de la ciudad, porque justo pues siempre el discurso institucional es que acá no existe nada, ¿no? Y sabemos que pues sabemos un montón de gente creativa haciendo y ejerciendo nuestros derechos culturales desde diversas formas. Entonces, un poco la propuesta teórica para hablar de esta periferia y de otras periferias de la ciudad es pensar la periferia desde lo cultural, ¿no? De periferias culturales como espacio vivido, ¿no? Donde pues suceden estas interacciones, donde se construyen identidades, donde a partir de la cultura, el arte, el cuidado medioambiental, pues son detonadores, ¿no? Para construir procesos comunitarios, pero que también pues tienen que ver con una forma de coexistir, ¿no? A partir de la acción colectiva y de construir agendas que propicien el intercambio, la colaboración, la solidaridad.
y otras formas de habitar estos espacios, ¿no? De darle otra cara a la moneda, ¿no? Y entonces, pues justo, miren, por ejemplo, esta es una actividad de carnaval, ¿no? Carnaval de Huehuenches en Cuautepec, que en su momento se llevó a cabo en esta búsqueda de la memoria histórica. El carnaval de Cuautepec se dejó de hacer muchísimos años, muchísimos. Y por allá del 2012, 2013, se empieza a recuperar esta idea del carnaval y sí sucedió unos cuantos años después. Obviamente empieza otra vez el tema del conflicto, que si usted hace más que yo, que si usted sí jala dinero, que si yo no, y se rompe y se vuelve a dejar de hacer, pero siempre ha habido participación, ¿no? O ya es mínima o se vienen otros carnavales del norte, como el de Martín Carrera o el de San Juan, se suman y vienen hacia Cuautepec. Pero entonces esto pues nos implica pensar a una propuesta teórica que Ángela Giglia propone, que es muy interesante, por ahí deberían de leer ese libro, La periferia como patrimonio cultural inmaterial, y ella pues habla de tres elementos muy interesantes. Que la periferia, obviamente, como les decía, es un espacio de heterogeneidad, ¿no? Pero si pensamos a la periferia como patrimonio cultural urbano, tendríamos que mirar tres cosas. En primera, que pues, los barrios periféricos son la ciudad que tenemos, es decir, no podemos, institucionalmente siempre es el olvido, ¿no? Es decir, ay, no existe, no lo miramos, no queremos ese lugar porque es feo, porque viven unos encima de otros, porque hay violencia, porque la gente, bueno, siempre hay como una mirada de pronto hacia esto. Alguna vez nos decían, es que haya una feria del y la gente ni lee, ¿no? Entonces, apostarle a estas cosas de pronto pues, nos ha llevado a muchas, eh, pues al final críticas, pero también sin sustento, ¿no? Y entonces no podemos hablar de que los barrios periféricos no existen, al contrario, son parte de la ciudad porque pues así se ha dado por una falta de planeación urbana, histórica, ¿no? Que nunca se dio acá en la Ciudad de México, que hasta la actualidad sigue permeando, ¿no? Le quieren apostar y hablar de hacer programas de ordenamiento y demás, pero nunca miran la realidad tangible que es las prácticas de las comunidades, ¿no? Entonces, si no logramos eso, pues no sé, las estructuras se vuelven diferentes, ¿no? Imponentes como lo vivimos. Y bueno, otro punto que señala Giglia tiene que ver con que el urbanismo popular pues es un hecho social colectivo. Es decir, la creación de estos espacios, esta autoconstrucción de la que les hablaba, esta autoconstrucción identitaria, pero también del territorio, pues al final son parte del urbanismo popular, ¿no? Es decir, esta autoconstrucción, la gente, la organización, imaginen, seguro, por eso les preguntaba de dónde vienen, ahorita veo el chat, eh, pues muchas de nuestras colonias periféricas están autoconstruidas de esa manera, ¿no? Y los movimientos sociales ahí juegan un papel fundamental, los movimientos sociales por la búsqueda de vivienda digna, ¿no? Son parte de este proceso y eso es un hecho social colectivo. Otro elemento que también nos ayudaría a entender que la periferia podría ser o tendría que ser considerada como parte del patrimonio cultural urbano, pues es que al final los barrios periféricos son una forma de estar en el mundo. No es lo mismo habitar la periferia que habitar la centralidad, ¿no? Eso es, por lógica, una obviedad. Pero además, pues eso nos implica pensar cómo se vive cada pedacito de ciudad, ¿no? Y por eso mi apuesta, y sí, mi apuesta teórica y que seguiré trabajando ahora en el doctorado es hablar de dinámicas culturales vividas. Esto tiene que ver con estas lógicas de intercambio que se dan acá en los territorios, en todas las periferias, no solamente de la Ciudad de México, ¿no? Sino de otros espacios, de otras latitudes donde pues al final la relación entre los colectivos y los habitantes con las prácticas de lo institucional, pues tienen diferentes esquemas de intervención, ¿no? Y pues entre mayor articulación existe, pues mayor potencia se puede dar de fortalecer un desarrollo cultural. Sin embargo, entre más conflicto, pareciera que no sucede, pero también suceden cosas, ¿no? Y entonces eso implica mirar el territorio desde estas lógicas, es decir, es algo pues bastante complejo. Y como veía en el otro mapa, ¿no? Que es de lo institucional, pues de pronto tuvimos que ir incluso regionalizando la misma demarcación, porque no es lo mismo la zona norte de la alcaldía que la zona oriente.
La zona de Cuautepec tiene una mayor concentración de colectivos y de organizaciones porque pues obviamente una de las hipótesis o suposiciones que podemos decir es que a mayor ausencia institucional, pues mayor colectividad existe, ¿no? Y esto pues implica, como ven, este norte, que esto es la zona de Cuautepec, pues la mayoría de colectivos que se encuentran, y en las otras zonas, pues una minoría. Y hicimos esta relación, ¿no? Entonces, un aproximado 32 colectivos existen en toda la demarcación, la mayor parte está concentrada al norte, y como ven, miren, 49 pilares ya documentamos al final. No sé si todos estén abiertos, pero lo hicimos con la base de datos abiertos del gobierno de la ciudad, entonces pues de pronto los datos no son tan precisos, ¿no? Pero, porque al principio, como veían en la gráfica, nada más teníamos 29 documentados. Y pues esto es la dinámica cultural vivida por regiones de la demarcación Gustavo Madero en sí, ¿no? El norte siempre tiene esta particularidad y eso también implica que institucionalmente cuando vas y haces gestiones te dicen, es que en Cuautepec pues allá la gente lo hace, ¿no? O sea, yo para qué voy si allá lo hacen. Y de pronto buscan incidir más en estas zonas donde no hay como más organización colectiva, pero bueno, yo le llamo luego pretextos institucionales. Rápidamente, déjenme ver el tiempo. ¿Tienen dudas hasta aquí? Erika, ¿cómo voy de tiempo? ¿Todavía te tengo para seguirles contando o cómo les sigo? Tienes, digamos que media hora, si es Ah, que ok. está dando media hora para preguntas y respuestas. En el chat hay bueno, es que varias personas vienen o se están conectando desde otra parte de la República. Ah, Una súper. de ellas, nos pregunta, o bueno, mira, más bien quiere saber qué son los pilares, que si nos puedes explicar un poquito más. Sí, claro. Ese Sí, programa. los pilares, bueno, los pilares son un proyecto de gobierno de la Ciudad de México que se empezaron a implementar en el 2019, cuando, bueno, la ahora presidenta era jefa de gobierno de la ciudad. Y son espacios culturales, es decir, no solo culturales, son espacios o equipamientos donde se llevan a cabo diversas actividades en materia cultural, educativa, de deporte. Son espacios para el desarrollo social, en realidad, ¿no? Porque no me acuerdo del nombre de las siglas, ¿no? ¿Cómo se llama? Pilares, no me acuerdo porque es una cuestión más institucional, pero bueno, son estos, son equipamientos, ¿no? Como casas de cultura chiquitas y que se implementaron 300 en toda la Ciudad de México. Entonces, obviamente cambiaron e impactaron de manera muy significativa diversos territorios. Bien, entonces me voy un poco más rápido. Esto es, bueno, la pregunta de investigación no importa tanto, que tenía que ver con conocer cómo han impactado tanto las acciones de los colectivos como las acciones institucionales en este territorio, que es decir, el norte de la Ciudad de México. Y algo que tuvimos que hacer, pues, es caracterizar cómo es la dinámica cultural vivida de la periferia, identificar los tipos de relaciones que existen entre los colectivos y las instituciones, es decir, si había relaciones de conflicto, de solidaridad o de articulación, que son tres variables que elegimos para entenderlo, y problematizar sobre estas dinámicas, es decir, por eso hicimos todo este análisis de la política pública, esta línea de tiempo. Ahorita les voy a mostrar una propuesta de análisis de reglamentaciones para poder entender cómo se debería configurar la política cultural en términos de desarrollo cultural comunitario. Y la otra, uno de los objetivos, además fundamentales, era que esta investigación, al ser participativa, no podía quedarse nada más en la problematización y en la caracterización teórica, sino en compartir todas estas normativas y todo este análisis con los colectivos para que ellos pudieran echar mano pues, de esta investigación y de esta propuesta. Entonces, estas son sugerencias, incluso si por ahí escuchaba en la sesión pasada, ¿no? La importancia de los diagnósticos. Esto es un diagnóstico que pues sí nos llevó bastante tiempo. Hicimos primero uno de en 2 años y después yo me seguí con el proceso porque las dinámicas de los territorios cambian todo el tiempo. Entonces los diagnósticos tienen que estar actualizándose en cada momento, ¿no? Entonces, de pronto hacer este tipo de análisis nos permite comprender
pues estas multivarialidades del territorio y pueden usar desde el trabajo de campo. Nosotros hicimos análisis de información censal, cartográfico, solicitar información pública y datos abiertos, entrevistar a los colectivos, hacer taller con ellos. La etnografía digital también sirvió porque obviamente no todo lo puedes ir y documentar todo el tiempo, y analizar los marcos normativos y obviamente la revisión teórica y bibliográfica, ¿no? Entonces, fue pues obviamente una investigación bastante amplia y compleja, pero muy interesante y muy bonita. Y hay un método en la investigación que es la investigación de acción participativa, que si alguno de ustedes llegara a estudiar en la UASM y les interesa, doy un curso de diagnósticos culturales participativos cuando logran abrirlo, entonces por ahí podemos compartirles cómo hacer investigación participativa. Y entender qué es el desarrollo cultural comunitario era primordial, porque no podíamos hablar de este concepto, que es un concepto bastante amplio, dentro tanto de la política cultural como dentro de diversas aportaciones teóricas, ¿no? Y pues desarrollo cultural comunitario justamente tiene que ver con pues toda esta relación que se vive en los territorios entre pues las prácticas cotidianas y comunitarias, pero también desde las instituciones, ¿no? Es decir, cómo las instituciones le apuestan a que los territorios, los lugares puedan tener este acceso a la cultura de manera pues más amplia, ¿no? Y con una cobertura. Y algunos de estos autores que han documentado con más detalle este concepto, pues son García Canclini, obviamente, Ribón, Jaume Casacuberta, que es uno de los que más ha hablado de desarrollo cultural comunitario, también Gerardo Covarrubias, Barbieri en España, que tiene una propuesta muy interesante, él habla de eh, pues la política cultural desde el bien común, ¿no? El maestro Eli Evangelista, Celio Turino en Brasil, que es uno de los fundadores del movimiento Cultura Viva Comunitaria, y Liliana López Borbón, que habla mucho de construcción de ciudadanía, pero que también tiene que ver con cómo se hace el desarrollo cultural. Y entendimos que hay tres dimensiones, o así lo queremos entender, ¿no? Hay tres dimensiones del desarrollo cultural comunitario que pueden ser observadas y también ejercidas, ¿no? Una parte es lo pedagógico, es decir, como herramienta de educación no formal ligada a la promotoría sociocultural. Entonces, desde ahí, ¿no? Esto que hacemos de hacer talleres de lectura, de danza, de promover, es esa parte pedagógica donde podemos trabajar el desarrollo cultural comunitario. Otro es la parte teórica, estas categorías de análisis de los procesos comunitarios, cómo se hace gestión, cómo se fomenta el desarrollo, esa construcción de ciudadanía, ¿no? Y también desde la política pública, como eje de acción o de implementación en la política cultural, porque muchos de los programas que existen, tanto en la ciudad como a nivel federal, con el PACMIC, su fundamento es promover y fortalecer o difundir, o bueno, todos los verbos que tengan que ver con promover el desarrollo cultural comunitario, ¿no? Y entonces, si ustedes incluso se meten a la página de Secretaría de Cultura Federal, en el SIC, que es el Sistema de Información Cultural, les dice que el desarrollo cultural comunitario son aquellas expresiones artísticas y culturales que surgen de las comunidades a partir de su cotidianidad y de su vivencia, y que reconocen y potencian las identidades de los grupos poblacionales a través del diálogo, la cooperación, la coexistencia pacífica, la construcción colectiva, y pues lo que se busca es el respeto y el derecho de las personas y el mejoramiento de la democracia. Y entonces, bueno, les digo, es una investigación bastante compleja porque no solamente hablábamos de desarrollo cultural, sino de sí, también entender cómo estaban accionando los colectivos. Y dentro de esta acción colectiva, pues también teníamos que empezar no solamente a caracterizar quiénes son los colectivos, sino desde la parte o el plano teórico que se está diciendo sobre el concepto de la acción colectiva. Y esto pues tiene que ver al final con que la acción colectiva para el desarrollo cultural comunitario es un movimiento cultural que existe no solamente en México, que existe en todo el mundo. De hecho, el concepto del desarrollo cultural comunitario surge en Australia, allá es donde se empieza a invertir más en ese proceso. Y entonces la acción colectiva pues tiene muchos elementos que nos permiten entender estas relaciones en el espacio, en el territorio, ¿no? Es un sistema multifactorial que dice Alberto Melucci, además tiene marcos de acción. Y entonces tiene que ver con el cómo al final se organizan
las personas en forma de colectivo, ¿no? De organización para definirse a sí mismos y que tiene que ver con cómo ejercen sus propios recursos y cómo acceden a otros recursos, las intenciones que tienen, los límites, es decir, hasta dónde sí y hasta dónde no interactúan entre ellos mismos con colectivos o con las instituciones y los propósitos que buscan o que defienden, ¿no? Y esto pues se involucra o tiene que ver estos límites de acción, hasta dónde pueden tener estas oportunidades de acceder o no a, en este caso, si hablamos de derechos culturales, a la política cultural de la ciudad y hasta dónde tienen restricciones. Y bueno, esto va a tener y va a depender de variables como el liderazgo, la negociación, el conflicto, la solidaridad, pero también la identidad con el lugar. Y para el norte de la ciudad, pues vimos todo el tiempo que estos elementos se interactuaban siempre en medio del conflicto por el territorio, los recursos y los intereses de cada colectividad, pero asumiéndose siempre desde un lado la solidaridad, porque siempre los llama a hacer algo, eh, es decir, encontrarse en el espacio, hacer una actividad, hacer un proyecto, y esta articulación que logran tener o no con las instituciones tanto locales como estatales. Y bueno, algunos elementos que tuvimos también que analizar en este proceso fue el tema, estas tres variables que fueron muy importantes para la investigación, la solidaridad y estos límites de compatibilidad entre colectivos, por ejemplo, ¿no? Se fueron también graficando y analizando a partir de variables como la unidad social, la agregación, el reconocimiento, la participación y la identificación y el intercambio, ¿no? Y estos tienen que ver pues con simples razones, ¿no? El hecho de que hay límites sociales como el respeto, la tradición o el poder, ¿no? También hay límites políticos, tanto ideológicos o de afinidad, ¿no? O de vinculación a veces partidista, y límites económicos, ¿no? Porque muchos accionan con sus propios recursos cuando de plano se quedan en la autogestión y cuando logran acceder a recursos institucionales, pues obviamente fortalecen sus procesos, pero algunos otros también logran ya en este paso del tiempo que se han ido profesionalizando de alguna manera en sus procesos, pues también ya acceden a recursos de otra índole, ¿no? A recursos privados o de organismos internacionales. Y el conflicto, que pues es fundamental entender siempre en procesos de relación para el acceso a los derechos culturales y para el acceso al desarrollo cultural, para el ejercicio del desarrollo cultural, perdón, tiene que ver pues con esto, ¿no? Y en este análisis de interacciones lográbamos ver, por ejemplo, que donde mayor conflicto existía en estas relaciones entre instituciones y colectivos, pues se ven en la gestión administrativa, obviamente, en la gestión institucional y en la gestión de los recursos. Hasta dónde y miren, esta línea azul justo nos habla de los recursos, ¿no? Lo amarillo de la gestión. Eh, y en el ámbito de lo institucional, el plano institucional es donde siempre el conflicto se queda ahí como más fuerte. Pero también, si miramos el concepto de la articulación, que es un concepto que Nibón trabaja muy bien y que nos ayuda a entender cómo desde estas interacciones que hacemos con las instituciones, pues tanto los agentes como las expresiones culturales, se pueden encontrar grandes beneficios en este proceso, ¿no? El primero, pues, es la prestación mutua de servicios, porque algo claro y que decir que los recursos no solamente tienen que ver con dinero, ¿no? Los recursos tienen que ver con muchas otras cosas, como el acceso a que te presten una carpa para tu actividad en el espacio público, que las sillas, el audio, o recursos humanos también, ¿no? Ahora que pues le han invertido mucho en la ciudad al tema de los promotores culturales, que bueno, ahí es otro tema que luego que otros colegas trabajan en términos de derechos laborales, pero bueno, por ejemplo, todos estos promotores que están en el espacio público accionando a partir de una institución, también son recursos humanos que de alguna manera están incidiendo con su trabajo en los territorios, ¿no? Y entonces, el concepto de la articulación es muy interesante y muy importante para esta investigación porque justo habla de que entre mayor conocimiento tienen los colectivos de las reglas y la normatividad y también de estos recursos que los gobiernos tendrían que estar generando y dándole pues
pues sí, dando no dándolo, porque no me gusta la palabra, sino generando para que podamos acceder a ellos, porque son parte de nuestros derechos culturales, pues se puede acceder a través de este conocimiento y de aprender a hacer esta gestión de recursos institucionales y también de involucrarse, ¿no? En estas diversas gestiones, que algo que el desarrollo cultural comunitario aquí cabe resaltar. No solamente nos permite hablar de la parte cultural desde el arte, porque también eso es algo que de pronto mm, no entendemos como también, ¿no? Que la cultura no solamente es la parte artística, ¿no? Sino también muchos elementos que tienen que relación con el territorio y con la identidad y con el hecho de vivir en la ciudad. Y esto tiene que ver como por ejemplo el acceso al agua, los equipamientos, la recuperación de los espacios públicos, la participación ciudadana, es decir, muchos temas pueden circular alrededor del desarrollo cultural comunitario y no solamente tendría que verse desde el ámbito de lo artístico, de la creación artística, ¿ok? Entonces, bueno, ahí nos permitió analizar y esto es un mapeo de actores sociales, ¿no? Donde justo mapeamos a las instituciones y a los colectivos para entender cómo se estaban relacionando, ¿no? Y vemos pues obviamente que hay toda una maraña ahí de relaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, y estos mapeos nos permitían entender en su momento, o sea, ya lo vemos, lo vivimos, pero explicarlo de manera teórica es muy interesante para decir, por ejemplo, quién tiene mayor fuerza en términos de organización, no de organización, sino de articulación. Y por ejemplo, este colectivo tenía más interacción tanto con colectivos como con instituciones, ¿no? Y entonces este colectivo en su momento tuvo un peso significativo en este territorio para la zona de Cuautepec y para la zona de Gabriel Hernández. Este otro colectivo era el que mayor incidencia tenía en relación con tanto con instituciones, pero miren acá entre ellos que de esa zona no hay tanta interacción como lo existe en la zona de Cuautepec. Y por eso era interesante entender cómo a mayor articulación, ¿no? Mayor solidaridad se podía dar entre colectivos y mayor articulación también se podía dar con instituciones, ¿no? O cierta compatibilidad, pero también mayor conflicto. Entonces, bueno, es de pronto una interacción bastante curiosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un pilares, ¿no? Y entonces veíamos articulación, coordinación. Obviamente hay elementos que se fueron analizando más detalladamente para entender qué tenía que hacer cada uno de estos actores, ¿no? Desde lo institucional y desde lo colectivo. Pero, por ejemplo, este caso me gusta mucho platicarlo, por ahí sí, Alejandrina me va a decir, ya, deja de contar mi caso. El caso del colectivo Mujeres Trabajando es muy interesante. Estos espacios llamados pilares se construyeron así porque fue una política pública del gobierno de la ciudad con la intención justo de llevar a actividades culturales y educativas a los territorios donde no había, ¿no? Supuestamente. Sin embargo, algunos de estos equipamientos se construyeron en espacios donde ya existía organización comunitaria. Y por ejemplo, el caso de la colonia Gabriel Hernández es un ejemplo muy interesante porque ¿qué pasó ahí? Viene la pandemia y siguen accionando con su programa. Querían hacer justo en Pilares en unas canchas que fueron construidas con presupuesto de mejoramiento barrial, que es otro programa del gobierno de la ciudad, pero que pues lo que hace ese programa es que la gente, los grupos de habitantes lo solicitan y ellos son los que lo gestionan y ellos construyen lo que tengan que construir a partir del ejercicio de ese recurso. Entonces, este colectivo, como les decía, autoconstruyeron esta colonia desde las calles, ¿no? Todo desde la lógica, que es muy interesante escucharlas, desde la lógica del ser mujeres, ¿no? Porque decían, pues vivimos en el cerro, pero además somos mamás, o mujeres adultas mayores, y entonces reconstruyeron su colonia, hicieron sus calles, pavimentaron, a modo de que pues tuvieran una mayor accesibilidad hacia sus casas, ¿no? Porque pues al final son personas que vienen de procesos migratorios hacia la ciudad y que tuvieron que vivir en estos espacios. Y entonces, entre esas diversas actividades de autoconstrucciones que generaron, el único espacio para la colonia eran unas canchas, las canchas donde además hicieron una serie de salones para poder llevar a cabo actividades comunitarias con sus vecinos. Cuando viene pandemia,
Pilares llega y no, obviamente no preguntan, ellos llegan, ya estaban midiendo las canchas, estaban buscando cómo construir este Pilares. Y cuando ellas se dan cuenta, pues obviamente se imponen y dicen, no, o sea, sí queremos un Pilares porque claro que nos va a beneficiar, pero ellos querían apropiarse de todas las canchas, es todo lo que ellos ya habían autoconstruido ahí, lo querían quitar para poner este nuevo espacio. Y entonces aquí se logró una interacción muy interesante porque ellas empiezan a solicitar que hasta que no asista, pues ahora sí que quien representa el programa y que se haga un diálogo, un diagnóstico participativo con las vecinas y los vecinos para saber si realmente la propuesta arquitectónica que ellos ya llevaban era pues beneficiosa para ellas como comunidad. ¿Por qué? Porque estos territorios al final son complejos y entonces la dinámica de violencia que se vive en los barrios es bastante complicada y ellas saben hasta qué ciertas horas del día pues los niños pueden jugar seguros, hasta qué momento la calle puede ser transitada y hasta dónde no. Y imagínense, en una colonia popular querían poner un pilares de solo construido con vidrios, ¿no? Ay, se me olvidó, con cristal, ¿no? Bueno, imagínense un balonazo, un piedrazo, pues eso se va para abajo, ¿no? Bueno, la cosa es que logran gestionar y autoorganizarse para que este espacio se construya bajo las necesidades reales que existen en esa colonia. Y entonces, pues es muy interesante porque si se logra el Pilares y le ponen hasta un elevador para las personas que no puedan subir, con una rampa, ¿no? O sea, cositas que de pronto no estaban en el diseño y tienen que volverlo a rediseñar con base a esto. Entonces aquí es muy interesante que sí se da un conflicto, obviamente, porque pues no iban a permitir que de pronto llegara e impusieran un espacio cuando ahí ya había una organización colectiva y que además estaba apostándole al desarrollo cultural comunitario de su territorio. Es decir, es esta lógica que les digo, no es que nada más lleguen las instituciones y digan, te vamos a llevar cultura porque es tu derecho, sino que las comunidades asuman que su derecho a la cultura es también exigir que se respeten sus procesos dentro de sus propios territorios, ¿no? Y ya para ir cerrando, en el análisis de las propuestas colectivas, en este proceso de interacción y de análisis y de intercambio, pues obviamente hicimos un FODA, ¿no? Para entender cuáles eran las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la colectividad. Y pues esto lo hicimos de manera colaborativa con ellos y con ellas y nos decía, ¿no? Pues las fortalezas al final se ven en esos altos niveles de solidaridad que se dan entre ellos, es decir, se organizan, aunque hay conflicto, siempre hay un apoyo mutuo entre uno, dos o hasta tres colectivos o más, ¿no? Cuando ya se logran redes más grandes. Hay una capacidad de organización tanto interna como externa y con esto me refiero a que internamente, aunque haya o no haya recurso, los colectivos hacen las cosas, ajá, porque tienen esta necesidad o ímpetu de seguir buscando que sus territorios se mantengan vivos con sus dinámicas, ¿no? Y externa cuando logran, pues obviamente incidir en lograr gestionar recursos de todo tipo para sus procesos, ¿no? Que les decía, no solamente tiene que ver con cuestiones económicas, con acceder a becas o esas cosas, sino también con la gestión que se hace dentro de la administración pública en el marco de sus derechos como ciudadanos a exigir que se les preste algún equipo logístico para sus actividades o para alguna otra actividad que se requiera. Y también la búsqueda de alternativas de financiamiento para sus actividades. También hacen autofinanciamiento, hacen rifas, estos procesos de cooperativismo o venta de productos. Bueno, buscan la manera, pero siempre se logra. Por ejemplo, ahorita está sucediendo la Feria del Libro de Cuautepec, que es completamente autogestionada con los mismos recursos de la comunidad, ¿no? Y otra de sus fortalezas también tiene que ver con el uso de las redes sociales y los diferentes medios para difundir sus acciones. Ya no metí acá el proceso de lo digital, pero como les decía, pues en estos 10 años, Cuautepec, incluso si ustedes mapean Cuautepec, van a encontrar un montonal de páginas en Facebook, de redes sociales referente y que no solamente tienen que ver con ventas y esas cosas o noticias negativas, ¿no? Sino también con todo este proceso de lo cultural que se ha dado acá y por ahí tenemos un grupo que se llama Comunidad Cultural Cuautepec, pero también cada colectivo pues tiene sus redes sociales y cuando fue pandemia no fue tan difícil asumir el hecho de programar agendas culturales digitales porque ya se trabajaba de alguna u otra manera
en las plataformas para hacer estas difusiones. Sin embargo, a pesar de esto, pues hay pues otros elementos importantes que todavía hay que seguir debatiendo con ellos y entre ellos y con las instituciones, ¿no? Por ejemplo, pues las oportunidades más grandes, pero que siempre se limitan por el tema de los intereses ideológicos, pues es la construcción de redes de trabajo colaborativo de una amplia capacidad, esta capacidad de gestionar o de pensar planes de acción vecinal para una incidencia ya mayor, ¿no? Hacia la incidencia en la política pública también es algo que todavía se tiene que seguir afinando y concientizando entre los mismos colectivos. Seguir potenciando su impacto con la población que habita, porque si bien hacen este tipo de actividades, pues obviamente hacer un proceso autogestivo y autogestionado, los procesos culturales pues no se miden ni se deberían de medir con la lógica de lo institucional. Y eso es algo que de pronto también no se entiende, ¿no? Que la cultura y desde la cultura comunitaria, las vivencias son procesos. Los derechos culturales se tendrían que vivir y ver como procesos, no como simplemente como números, ¿no? Que es, pues al final en la lógica institucional y la rapidez con que suceden las administraciones públicas, pues limitan estos procesos al simplemente querer tener las cantidades de población para demostrar que sí hicieron cuando pues no realmente suceda, ¿no? Conocer a detalle sus derechos es algo fundamental, ¿no? Sus marcos normativos y exigir estas demandas. Y pues estas debilidades y amenazas pues tienen que ver con esto que les estoy diciendo. Por un lado, puede haber ausencia de actividades de pronto, ¿no? Si alguien deja de hacer, tal vez haya alguien más que lo hace, pero de pronto también pues estos conflictos o choques que se pueden dar de pronto entre ellos o con las instituciones, de pronto también puede ser una debilidad que incida o que vulnere estos procesos, aunque para el caso de Cuautepec, ya con estos más de 10 años que se viene trabajando, creo que ya sería bastante complicado que se lograra. Limitar su capacidad creativa también puede suceder cuando entramos en marcos institucionales porque todo tiene que ser a la línea de lo que las instituciones proponen, ¿no? Entonces ahí debe haber más apertura a que los contextos y los territorios generen sus propios procesos creativos, sí, obviamente bajo normas y cuando entras a procesos de programas o de becas, pero no necesariamente apostándole a que todo tiene que ser cuadrado o de un solo color, ¿no? Para hablar de plecas y esas cosas. Y también puede ser que suceda mucho el tema de la despolitización de sus acciones por el simple hecho de quedar bien con cierta institución o con cierto actor partidista y por mantener ahí una relación pues, ¿cómo le llamamos? Ay, se me fue el concepto. Ahorita lo retomo. Pero bueno, esto puede suceder. Y otras cosas que también, o estas amenazas fuertes, pues son los conflictos por el territorio, ¿no? No solamente entre ellos como colectivos o con otros o con instituciones, sino también con otro tipo de actores, ¿no? Estos actores fácticos al final que tenemos en los territorios, en la ciudad y en las periferias y en todos lados, ¿no? Como los grupos de crimen organizado que pues al final están y que hasta ahorita afortunadamente nunca hemos tenido una situación de conflicto en ese sentido, cada quien hace sus cosas por su lado, pero pues nunca sabemos qué pueda pasar, ¿no? Y por ejemplo, eh, sabemos que el caso del sur de la ciudad es bastante complejo en ese sentido, ¿no? Y bueno, otros contextos como el contexto global, ¿no? Como sucedió en pandemia, no estar preparados para estas cosas, pues también son amenazas para el ejercicio y el desarrollo cultural de una comunidad y pues obviamente la falta de participación de la ciudadanía en los proyectos. Pronto, por eso es importante y la apuesta acá y siempre hablar con las organizaciones es la necesidad de hacer diagnósticos, no solo las instituciones, sino también los propios colectivos, sus mapeos, o es decir, conocer la realidad de sus comunidades, es decir, qué le atrae a sus vecinos, a sus vecinas, en términos de consumo cultural, de consumo ambiental, perdón, sí, de intereses al final, ¿no? Para integrarse con sus propuestas de actividades que hacen. Y este marco normativo para la cultura y la participación ciudadana en el desarrollo cultural comunitario es una propuesta que hicimos justo a partir del análisis de las diversas normativas que existen en la Ciudad de México. Obviamente a nivel federal hay otros instrumentos que sí tocamos algunos, me parece
pues por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, ese es fundamental, ¿no? Y esto fue en el marco del 2010 al 2020, entonces pues ahorita van a cambiar algunas cosas, de hecho ya se actualizaron algunas leyes que hay que volver a ver cómo poderlas entender, pero sí es importante saber que pues nuestros marcos normativos en todos lados nos hablan de derechos culturales, pero no sabemos luego cómo exigirlos, ¿no? Y entonces tenemos un montón de marcos normativos que nos dicen cómo y dónde y por dónde, pero pues tenemos que leerlos y tratar de entenderlos. Y de hecho, para la Ciudad de México no existen propuestas dentro de estos marcos normativos que garanticen los derechos culturales desde la perspectiva de la cultura comunitaria. Eso sí no existe. Y entonces ahí hay algo que de pronto trabajamos en ciertos espacios, como con lo que tiene que ver con la incidencia de fomentar políticas culturales de base comunitaria, que eso es otro tema, pero que es importante tenerlo presente y en el radar, sobre todo para este tipo de procesos, ¿no? Y entonces las más importantes pues tienen que ver con la ley de fomento cultural, que aquí es donde estaba yo pensando que no había puesto la actualizada y en efecto, la nueva ley de fomento ya no es la del Distrito Federal, es la de la Ciudad de México. Sí la modificaron porque incluso algo que logramos detectar es que no tiene congruencia con la ley de participación de la Ciudad de México y tendría que tenerla. ¿Por qué? Porque en la ley de fomento cultural se dice que como derecho cultural tenemos esta garantía de acceder a los presupuestos participativos. Sin embargo, en la ley de participación de la Ciudad de México no se habla a detalle de cómo la cultura puede ser un elemento, o sea, nada más se toca de que puedes presentar proyectos culturales, pero no se toca como un elemento importante dentro de la ley de participación de la ciudad para el acceso a estos presupuestos. Nada más se toca proyectos culturales y ya, ¿no? Entonces, ahí hay mucha talacha que hacer normativa, que no sé quién la tenga que hacer, pero se tendría que hacer en algún momento para poder ir organizando o tratando de que estas leyes no solamente sean pues leyes que estén ahí como para entender que tenemos derecho, pero que no sean vinculantes, porque mientras una ley no sea vinculante, de mucho no nos sirve, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues también integrar la ley de espacios culturales independientes de la ciudad también tendría que estar ahora integrada y todos los programas delegacionales de ahora de alcaldías de desarrollo urbano tendrían que tener estos marcos normativos para el ámbito de lo cultural y obviamente no lo tienen, ¿no? Siempre hablan de, ah, vamos a hacer 100 casas de cultura y ahí y hasta ahí se quedan, ¿no? Pero no con un sustento legal o con una, más bien, sí hay sustento legal, pero no hay una propuesta que realmente garantice la importancia de la participación de las comunidades en estos proyectos, ¿no? Porque desde la planeación urbana algo que hacemos es, y que insistimos, los que nos enfocamos o nos hemos especializado en la planeación urbana participativa, es pues la importancia de que las comunidades sean tomadas en cuenta no solo como desde la consulta preguntarle sí o no, sino entender sus necesidades reales para poder construir estos equipamientos. Y entonces de nada nos sirve que nos vengan a poner un pilares o una utopía o cualquier espacio que tenga que ser si no se conocen las necesidades reales de las comunidades, ¿no? Y entonces hay algunos retos para la participación que me gustaría ya nada más aterrizar que pues tiene que ver con esta construcción de diagnósticos culturales que complementen estas normativas, establecer mecanismos de actuación entre ciudadanía y gobierno para gestionar, promover, acceder a servicios, recursos y lineamientos en materia de política cultural y de derechos culturales, fortalecer estas articulaciones, exigir que se exija que se cumplan realmente estas normativas, ¿no? Y por ejemplo, la Ley de Fomento Cultural dice que los programas de gobierno de cada demarcación deben de incluir acciones conducentes para el fomento y desarrollo cultural de su demarcación. Y también dice que deberían de instalar un Consejo de Cultura Ciudadano cada que inicia una gestión nueva. Entonces, ahorita que acaban de entrar estas gestiones, tienen que instalar los consejos ciudadanos de cultura
Y para eso pues tenemos que hacer talacha a la ciudadanía, ¿no? Porque de pronto no sabemos que eso es obligación y pues implica tiempo, obviamente, y cosas que tenemos que de pronto luego no todos tenemos la capacidad o el tiempo o los recursos para poder estar en esos espacios, pero quienes sí puedan hacerlo, pues tomar la voz por parte de sus compañeros, compañeras, ¿no? Y hay cosas, nunca me gusta terminar con conclusiones, sino con anotaciones, y en este caso, anotaciones para el desarrollo cultural comunitario de la periferia norte. Lo miro siempre desde las dualidades, ¿no? A favor y en contra. A favor, pues que las comunidades tienen obviamente toda la capacidad de gestión para potenciar sus proyectos y fortalecer sus dinámicas, para realizar sus propios diagnósticos locales de participación, para consensuar las posibilidades que tienen, que necesitan para atender de manera conjunta estas realidades, de que la planeación de la política cultural debe considerar estos diagnósticos en mediano y largo plazo. Bueno, esto es una propuesta que también desde la colectividad se dice, ¿no? Porque es necesario hacerlo, no solamente hacer proyectos que digan ahí, vamos a ver qué pasa en 10 años, sino empezar a pensar la política pública desde otras posibilidades como estar. Digo, eso como de pronto muy utópico, pero tendría que estar sucediendo porque hay propuestas que ya lo hacen. Y pues entre mayor especialización en la materia tengan los funcionarios públicos a cargo, las propuestas pues obviamente se van a poder encaminar a buenas prácticas institucionales y también potenciar estas articulaciones. Sin embargo, mientras el papel institucional juegue un papel de conflicto cuando no actúa bajo la lógica de la planeación participativa, es decir, irrumpe los procesos de las comunidades imponiendo sus estrategias y sus propuestas como lo real y como lo que sí vale. Mientras no exista un diálogo con las comunidades, con los colectivos, con la gente que se autoorganiza en sus territorios, pues obviamente no vamos a lograr potenciar desarrollos culturales de estos territorios. Y mientras también se sigan apropiando de los proyectos y de las ideas de los colectivos, porque sucede todo el tiempo, entonces, ahí tiene que haber también, por eso la importancia de esta especialización, pero también pues es un simple hecho de ética, ¿no? Dentro de las gestiones administrativas, ¿no? Estas dinámicas que además institucionales tan aceleradas, pues no ven los procesos tan bien, juegan a veces un elemento en contra, aunque bueno, ahí luego uno ya se va adaptando a los procesos y pues, por ejemplo, los programas y las convocatorias deben de estar enfocadas en fortalecer a los actores, y ahí está la palabra que se me iba hace rato, para evitar este paternalismo y dependencia institucional. Luego muchos colectivos se la viven, o organizaciones o asociaciones se la viven de recursos institucionales, y pues tampoco es el camino, ¿no? Hay que buscar las formas y las posibilidades de que las comunidades puedan ser autogeneradoras de sus recursos, pero para eso se necesita también mucha incidencia institucional y fortalecer sus procesos a partir de, pues no solo capacitaciones, porque eso todo el tiempo lo hacen y luego muchos ni al caso, ¿no? Sino establecer una estructura más amplia para poder fortalecer estas formas. Y bueno, yo ahí ya cerraría porque creo que ya me llevé un buen ratote y pues más bien quiero escucharles y qué les llama de esta propuesta, si alguna vez han venido a Cuautepec, si conocen el territorio, y cómo son sus territorios también en este sentido, si se parece un poco a lo que viven en sus espacios, cuéntenme. Y voy a abrir el chat para ver qué nos dicen por acá. Muchas gracias, Pau. Pues excelente tu panorama que nos has dado de lo que ha sido, pues todo este diagnóstico que si bien sabemos que la cultura pues está repartida en toda la ciudad, no se reconoce sobre todo al norte de la ciudad, ¿no? Es increíble que sigamos pensando que la cultura se concentra en el centro o en el sur, cuando ya hay varios estudios diagnósticos como los que tú has hecho y los que han hecho algunos profesores de aquí del plantel Cuautepec, donde nos dan cuenta de que la cultura en la ciudad, bueno, al norte de la ciudad, en este caso en Cuautepec, pues es muy rica, ¿no? Y la participación de la ciudadanía, pues es muy activa, muy amplia y diversa. Y bueno, a mí sí me gustaría que quienes están en otras
partes de la República, pues podamos trasladar o puedan trasladar todo esto que nos compartió Pau a sus espacios. Creo que hay muchas similitudes en algunos lugares, hay carencias similares, hay fortalezas, como bien nos comparte Paulina. Creo que los contextos podrían cambiar, aunque bueno, como ya también nos compartió Paulina, pues la inseguridad es un factor que está presente, me parece que en toda la República, ¿no? Entonces, creo que habrá puntos de coincidencia y sobre eso quizá podríamos participar, haciendo como una analogía de lo que nos compartió Pau desde lo que se vive en Cuautepec, con otras latitudes, y bueno, quienes estamos acá en el norte de la ciudad, pues también participar a partir de lo que conocemos de Cuautepec. Quien guste, si puede levantar su mano, con todo gusto. Mira, aquí nos comparte Irma Dongu. ¿Cuál es la impresión del programa de CCC antes de participar en el programa y tu impresión después de haber participado? ¿Quién es Irma? ¿Dónde estás, Irma? ¿Puedo mirarte? Bueno, No Cristina me nos gusta. hace también una pregunta Ok, ok, bueno. y Bueno, no sé si quieran hacerla de viva voz o leemos los chats, leemos el chat. hay alguien con su manita levantada, si quieren también que la comparta y ahorita les voy contando. Ah, mira, Rosa Angélica, si gustas abrir micrófono y ahorita nos contesta la maestra Paula las preguntas del chat. Hola, Paulina, muchas gracias por tu ponencia. Eh, Me hiciste reflexionar muchísimo sobre, justo todo el tiempo estamos criticando como esta centralidad de la cultura y territorialmente cómo los museos se concentran en corredores culturales también que obedecen mucho al turismo transnacional, ¿no? Pero justo estaba escuchándote y me conflictuó mucho porque yo dije, eh, yo vivo en Iztapalapa y aquí el proyecto pues más fuerte son las utopías, ¿no? Conozco algunas, me parece que si hay una apropiación de los usuarios de esos espacios, en lo que yo conozco, me parecen que son un buen proyecto, pero me hiciste cuestionarme qué otros colectivos yo conozco independientes y no me vino a la mente ninguno. O sea, eso me conflictó mucho porque dije, no puede ser que no existan. Entonces, busqué rápido y hay una página que se llama Colectivos Comunitarios en la Ciudad de México y abrí el documento y sí existen, ¿no? O sea, obviamente sí existen, pero desafortunadamente, pues a veces justo no tenemos esa oportunidad de conocer estos colectivos y me parece que tu ponencia me ayudó mucho a entender, pues justo que debemos acercarnos a nuestro territorio y conocerlo a mayor profundidad, ¿no? No solo habitarlo, sino también relacionarnos más, ¿no? Te agradezco mucho. Gracias, Rosa. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? O voy platicando así ya como salga la plática. Este, bueno, dos cosas. Me pregunta Irma primero, ¿no? Lo del programa y después respondo a Rosa. Lo del programa, pues mira, yo no sé, es que me pregunta, seguro sabe quién soy. Sí participé en el programa de colectivos, de hecho me tocó ser coordinadora territorial en el 2019, toda la zona norte de la ciudad. Antes de entrar al programa, pues obviamente yo ya analizaba el tema del norte de la ciudad, siempre he sido una fiel defensora de este espacio y de este territorio y de difundir todo lo que se hace aquí. ¿No? Y entonces cuando, o sea, en realidad lo que sabíamos era que empezaba el proyecto Pilares, y yo, como todos, me inscribí en esa página que en algún momento salió, convocando a gestores y a investigadores, bueno, a estos perfiles que pudieran entrar en esos espacios. Y pues mi primera impresión era esa, ¿no? De que qué interesante que se empezaran a aperturar estos espacios porque no existían, ¿no?
En los primeros mapeos que hicimos de organizaciones colectivas y en su relación con instituciones, solo, por ejemplo, solo un colectivo, más bien una asociación civil de Cuautepec tenía relación con la Secretaría de Cultura durante casi 10 años, 8 años, bajando recursos cuando éramos casi más de 18 colectivos en ese momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues sí me generaban pues bastante conflicto porque pues el hecho de que pues no había una interacción por el simple hecho de no participar políticamente con partidos, pues no, luego no accedes a las instituciones. Entonces yo siempre he sido muy crítica en ese sentido y luego por eso también uno se gana sus piedrazos en otros espacios, pero esa es la realidad, ¿no? Que si no estás vinculado políticamente, y digo partidistamente con alguien, luego no tienes el acceso a estas instituciones. Sin embargo, cuando se abre esta propuesta, pues para mí fue muy interesante y te digo, me inscribo y participo y fui a entrevistas, la verdad, como todo mundo, y cuando me aceptan, pues créeme, o sea, dentro de al final un proceso personal también dices, qué interesante empezar a profesionalizarte en estos sentidos, porque además yo iba terminando la licenciatura, entonces eh, pues terminé en el 2017, pero mi titulación fue hasta el 2019. Entonces, pues esas cosas sí están padres, ¿no? Y ya cuando entras, pues obviamente dices, wow, ¿no? O sea, trabajar dentro de la administración pública no es cualquier cosa, ¿no? O sea, desde lo teórico y desde la práctica, desde afuera, criticamos luego muchísimas cosas, pero ya cuando estás dentro, pues es una complejidad también bastante interesante, ¿no? Y afortunadamente yo tuve un proceso muy bonito porque fue la primera edición del programa y entonces pues nos tocó abrir camino, ¿no? Con esta propuesta nueva. Obviamente había muchas críticas, también había muchísima responsabilidad que teníamos que asumir al apostarle a un proyecto como este, que era beneficiar a 300 colectivos de la ciudad con recursos, ¿no? Para fortalecer sus procesos y sus propuestas colectivas, sus proyectos e incluso sus espacios culturales, ¿no? Y entonces a través de pues un financiamiento y que pues ellos se pudieran justo fortalecer de alguna manera para poder seguir haciendo sus actividades después sin necesidad de la institución. Esa es la apuesta del programa en realidad. Pero además que pues el programa tenía que acompañar a través de gestores y de coordinadores territoriales los procesos de los colectivos en el territorio, es decir, el gestor tenía que estar en el espacio cultural o con el colectivo en su taller, en su actividad, para poder, pues cualquier situación que tuviera en términos de las necesidades que luego se requieren en ámbito, desde el ámbito institucional, pues poder acompañar, pero también, pues como parte de la obligación del programa, ¿no? Es decir, la institución no tendría que ser nada más dando dinero, sino para poder fortalecer el desarrollo cultural, pues hay que haber un acompañamiento o una articulación. Esa es un poco de la propuesta inicial. La verdad es que yo termino el año ahí y me vienen otras propuestas interesantes para mi proceso profesional, entre eso entrar a la maestría y termino y yo ya no participé. Después pasó el tiempo y también hice un proyecto muy interesante. Y yo sigo teniendo la impresión de que el programa es muy bondadoso en el sentido de que, pues, por ejemplo, los colectivos que no están conformados institucionalmente, perdón, como asociación civil, organizaciones, pues no tendrían obligatoriamente que estarlo para acceder a recursos. Y esto es muy difícil, ¿no? Porque siempre para poder acceder a recursos tienes que tener pues al final un sustento ahí para pagar impuestos y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, o sea, eso está muy interesante porque pues ayuda también de pronto a que se potencien y a que se fortalezcan procesos. Pero también está y por eso esta propuesta final es esa, ¿no? Que los programas pues no siempre sean nada más dadores de recursos porque se vuelven paternalistas y entonces la gente se acostumbra a que todo el tiempo te den dinero y dependes de eso, ¿no? Entonces tiene que haber también una apuesta y que por ahí el programa la tenía y seguro que lo van a modificar porque por ahí lo comentaron en otra sesión de un seminario, otras formas de generar que los colectivos se puedan convertir en cooperativas o en asociaciones civiles para poder generar sus propios recursos desde pues otras dinámicas y otras formas de gestión, ¿no? Pero me parece un programa muy interesante y que no deben quitarlo, al contrario, fortalecerlo, incluso si existiera a nivel nacional, wow, imagínense colectivos culturales en todo el país, o sea, porque existen en todos lados esta autoorganización que se genera desde el simple hecho de que
con tu compa de la colonia te dan ganas de pintar o de poner cine en la calle, ¿no? No sé, esas cosas que de pronto pues al final son parte de nuestros derechos culturales, asumir que somos habitantes de un lugar y que podemos fomentar esto, pues está bien interesante y ya cuando quieres hacerlo de manera más formal, pues ojalá se aperturara, ¿no? Y a lo que dice Rosangélica, pues claro, yo creo que eso, ¿no? Pues hay muchos colectivos en todo el mundo. De hecho, ahora para mi doctorado pienso irme a estudiar a Iztapalapa. Entonces, justo ahí está mi exploración, ¿no? Sabemos que existen colectivos en Iztapalapa y hay muchos también desde base, de la base comunitaria y que también muchos tienen que ver con el tema de la vivienda, con el cuidado del medio ambiente. Por eso enfatizar esto, ¿no? Que la cultura no solamente debe ser vista desde el tema del patrimonio o que el arte, o sea, pensamos de pronto en esos procesos de gestión cultural muy actuales, pareciera que la gestión cultural solamente tiene que ver con el arte. Y no es así, ¿no? La gestión cultural implica un montón de dimensiones, ¿no? Y por ahí una de las colegas que muy bien explica eso es Elena Román, ¿no? Que el territorio, al final, la gestión cultural tiene que ser vista desde diversas aristas y entonces desde la gestión cultural podemos incidir en la promoción de la salud, en la defensa de derechos, en la organización de temas sociales, de migración, o sea, podemos incidir en un montón de cosas y pues no necesariamente tendría que ser mirado nada más desde el artístico o desde los equipamientos, ¿no? Como el de, ah, bueno, ya te puse una casa de cultura y ya tienes acceso a la cultura. O sea, no, ¿no? El derecho a la cultura también tiene que ver con estos procesos de identidad y de relación con el territorio, creo. Esa es como la apuesta, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir, decirnos, María? ¿Sí? Hola, buenas noches. Sí, precisamente quería enfatizar como mucho, como diste como la ponencia, me gustó muchísimo, especialmente como la parte en cómo asumes, cómo las comunidades se deben asumir a sí mismas y exigir sus derechos culturales, pero Se apagó tu micrófono. Ah, ya estás. Ok, ok. no sé si me sigo escuchando. No, ya no te escuché. Ok, voy a apagar la cámara porque creo que jala muchos más datos, Ok. entonces... em, Sí, o sea, justo como las comunidades se asumen y exigen sus derechos culturales como parte de esas lógicas y las necesidades propias. Hablabas también como de la democratización de la cultura y cómo eso pues influye sí, pues a través de un estado de bienestar en el que tenemos como más tiempo libre, más tiempo para gestionar como esas ideologías, pero a final de cuentas es el Estado usualmente quien sigue llevando esa lógica sobre lo que tiene que ser la cultura, sobre lo que se tiene que ampliar y sobre lo que se tiene que ver en esos lugares. Es la democratización, porque no es una imposición pues guiada, pero a final de cuentas, como mencionas, es parte de llevar de ese punto a trasladarlo a una democracia cultural en el que se dé un acceso a la cultura, en la participación como de la vida cultural, pues no, de una forma más alternativa, en donde la comunidad, la sociedad propia pueda tener una participación activa. De lo contrario, pues nada más los centros que se instalen, los lugares que se pongan, pues si no tienen una función que lleven un análisis hacia las necesidades propias de los diagnósticos que se dan de las comunidades, pues se van a perder. Entonces, me gustó muchísimo como la ponencia que nos presentaste y el estudio pues que se estaba realizando, igual como lo que nos comentaban eh, precisamente de los pilares, pues yo no lo conocía. Bueno, yo vivo soy de Atlisco, Puebla, entonces también como que no tenía ese conocimiento, pero pues fue muy interesante como ya entrar pues dentro de todo lo que se está viendo en Ciudad de México, que a final de cuentas pues, es la capital y que sabemos que esos puntos como si funcionan se van a ir extendiendo como mediáticamente. Entonces, eso, muchísimas gracias. Gracias, María. Sí, pues al final son propuestas institucionales que también pues tienen su riqueza, ¿no?
el tema luego tiene que ver mucho en la gestión. Pues ojalá pudiéramos tener tanto equipamientos como muchos colectivos y organizaciones comunitarias en todos lados, generando sus propios procesos, pero también articulando en el ejercicio de los derechos culturales, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? Ahorita es cuando pueden preguntar, quién quiere hacer un comentario, una pregunta. Aprovechar que tenemos a Paulina, que nos está compartiendo pues esta investigación que hizo para su tesis de maestría, que nos pueda compartir, trasladar lo que nos comparte a partir de el lugar donde viven, donde residen, algo que les suene parecido o que quieran compartirnos eh, o las diferencias que pudieran existir, ¿no? Sabemos que pues hay similitudes en varias partes del país, pero pues también hay cuestiones que debemos de contextualizar. ¿Quién dice yo? Les digo a mis chicos en clase, no se amontonen. Sí, sí, ¿verdad? Parece que no. Les estoy dejando en el chat por si quieren leer la tesis, pues justo dentro de este proceso de lo participativo, pues nos gusta difundir el trabajo que se hace y lo enviamos hace poco al repositorio de tesis del programa Ibercultura y sí lo publicaron, entonces estamos muy contentos por eso. Y ahí lo pueden consultar, van a incluso haber muchas más tesis de Brasil y de otras latitudes del mundo que hablan de cultura comunitaria. Entonces, pues ahí les dejo el link por si quieren leer, ahí ya subieron la tesis, porque en el repositorio de la UAM todavía no está. A ver si no, después en cuanto esté en el de la UAM, pues ya estará publicado ahí también. Bueno, pues ya que nadie quiere participar, y pues a mí sí me gustaría que Paulina nos comparta pues una conclusión o un comentario final respecto a todo esto que nos has compartido. Sobre todo pues con miras a este nuevo gobierno, que si bien pues trae una propuesta o una lógica diferente, entre comillas, al gobierno anterior, que bueno, a final de cuentas es del mismo partido, pero al parecer traen una dinámica como más diversa, ¿no? Más participativa, pero bueno, yo te pregunto y me gustaría que nos dieras una conclusión final. Con gusto, Erika. Ay, pues un poco algunos elementos los fui arrojando, ¿no? En estas conclusiones finales. Yo creo que, pues sí, el panorama pareciera, no sabemos, yo de pronto soy un poco aséptica, pero pues si la apuesta es que la cultura sea el elemento central de una ciudad, pues hay que mirar todas estas diversidades, ¿no? Eh, la cultura, el derecho a la cultura no solamente tiene que ver con el acceso a lugares, a equipamientos, a museos, a espacios, tiene que ver con el cómo vivimos la ciudad misma o los territorios mismos, ¿no? No solamente hablar de ciudad. Para el caso de la Ciudad de México, pues claro, creo que al final la ciudad es la que más riqueza tiene en ese sentido, a pesar de pues, las deficiencias que todavía existen, sobre todo en términos de descentralizar estos programas, pero también estas prácticas, ¿no? Como decía Rosa, eh, de pronto no nos damos cuenta que en nuestros territorios existen un montón de prácticas culturales bien interesantes, ¿no? Como las festividades. Luego, incluso nos quejamos hasta del cuetazo, ¿no? Que pues sí, pues genera contaminación de pronto, nuestros cachorros, bueno, hay muchos sentimientos encontrados en estos procesos de la diversidad cultural, pero son parte de cómo vivimos el territorio, ¿no? Y entonces, si no adoptamos o tratamos de ser empáticos también con
con estas expresiones, ¿no? Más si somos gestores culturales, pues no podemos asumirnos como gestores culturales, ¿no? Gestor cultural tiene que estar abierta a todo este tipo de procesos. Y, y bueno, en términos institucionales, yo espero que realmente se apueste a pues a los diagnósticos, pero no solo que se queden en diagnósticos, porque todo el tiempo hablamos luego de diagnósticos y ahí se quedan, ¿no? Sino que se haga incluso una evaluación real de lo que ya sucedió en estos 6 años en términos de política cultural comunitaria, porque yo hablo de lo comunitario, pero hablando de política cultural general, sea, que se hagan balances, que se hagan evaluaciones para poder decir hasta dónde sí esto puede incidir, seguir replicándolo, ¿no? Hasta donde, pues, hay errores, ¿no? Que obviamente muchos están dentro de la misma gestión de la administración pública cuando hablamos de lo institucional. Y en la parte de lo colectivo también es importante el ejercicio de ciudadanía, ¿no? Que de pronto no tenemos esta práctica porque qué flojera y pararme a algún lugar de hacer una institución, a la Cámara de Diputados o donde tenga que ir a pararme a exigir que me hagan caso, o porque no tengo el tiempo, el recurso, como lo decía, ¿no? Pero si podemos irnos conjuntando con nuestros vecinos, vecinas, para tratar de mediar luego estos asuntos, pues hay que intentarlo. Es complicado, ¿no? Porque además los contextos de la ciudad son súper diferentes. No es lo mismo el norte. Y digo, de pronto incluso he sido criticada en la academia, romantizo mucho mi periferia, ¿no? Ay, pero no todo es tan bonito. Y claro que no todo es tan bonito, pero justo el mirar estas otras lógicas permite entender que hay formas de ejercer ciudadanía, aunque pues de pronto no podamos o no queramos asumirlo, ¿no? Entonces ahí hay una obligación dual, ¿no? Tanto de la ciudadanía, de la gente, de nosotros, como de las instituciones, pues para seguir dialogando, porque esto se habla, se tiene que hablar, se tiene que dialogar, se tienen que hacer mesas, tenemos que participar en esos procesos, ¿no? Para poder demandar que los derechos culturales realmente se ejerzan, se validen y se vivan. Complicado, ¿no? Porque cuando el autoritarismo o cuando elementos como el de si tú no coincides con lo que yo estoy diciendo, por aquí no pasa, pues cuesta trabajo, ¿no? Y lo hemos visto con el tema de los pueblos, que es también parte de esta diversidad cultural, ¿no? Y el tema de los pueblos es un tema bastante fuerte que se tiene que seguir dialogando y que se tiene que seguir aperturando el diálogo para eso también, ¿no? Y les cuento brevemente, justo con Erika y con otras colegas de otros planteles, estamos organizando el primer encuentro de culturas comunitarias de la Ciudad de México, que se va a realizar del 15 al 28 de febrero. Aprovecho este anuncio, ¿no? Ya voy a hacer mi anuncio. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convocar, de hecho ya va a salir la convocatoria en los próximos días, a gestores, investigadores, agentes comunitarios, estudiantes, todo interesado en el tema de la cultura comunitaria, que haga cultura comunitaria en sus barrios, en sus colonias, en sus pueblos, en sus unidades habitacionales, porque lo comunitario no solo está en los pueblos, ¿no? También está en la ciudad, está en las unidades, en cualquier lado. Entonces, convocarnos a compartir investigaciones, propuestas, actividades, ya ahí verán. La intención es empezar a hacer propuestas, ¿no? Y a mirar qué está pasando en la ciudad, y este encuentro va a ser multisituado, así que pues ya irán viendo ahí la convocatoria en las páginas también de la universidad y de los diversos colectivos del norte y de la Magdalena Contreras y de Milpalta que se están sumando. Y bueno, pues aquí está esto, ojalá que les deje algo y que si quieran seguir en contacto, pues por ahí nos podamos seguir mirando. Sí, gracias por la invitación. Ok, muchas gracias, Pau. Y bueno, ya como para ir cerrando, ahorita me surgió una pregunta que tiene que ver precisamente pues con todo esto de los barrios, ¿no? ¿Qué opinión tienes respecto a estas denominaciones que pues la ciudad bueno, más bien el gobierno ha como sacado así después de los pueblos mágicos, ¿no? Llamarles ahora los barrios mágicos, ¿no? Esas denominaciones que de pronto quieren como darle importancia o bueno, no sé cómo llamarle,
Bueno, mejor tú danos tu opinión. No quiero, Pues bueno, es que hay muchas cosas, políticamente. ¿no? De pronto, ay, es que no quiero entrar en conflicto público con mis comentarios, pero pues claro, es que mira, las políticas al final culturales de pronto pueden tener una idea, ¿no? De hacer algo bonito y termina siendo muy catastrófico para los procesos que se viven en los diversos territorios, ¿no? Y pues claro, lo hemos visto con los pueblos mágicos, ¿no? Al final el mirar la cultura desde el ámbito del turismo, pues sabemos lo que va a implicar y lo que va a pasar, ¿no? Y eso al final es una lógica también de lo institucional, ¿no? Que la cultura atraiga turismo y fomente turismo, que no está mal, o sea, también, ¿no? Está padre ir a una ciudad que puedas visitar todo lo que tiene y su riqueza. El tema es cómo se ejerce desde estas prácticas institucionales y cómo se imponen ciertos lineamientos o ideas de cómo debería ser un pueblo mágico o cómo debería ser un pueblo, no sé, un barrio vivo, dices no sé si a eso vas. Y pues por eso es importante la autoorganización colectiva, ¿no? Eso es fundamental, porque mientras no haya autoorganización colectiva en un territorio, pues obviamente la parte institucional va a tener el mayor peso. Pero si hay un balance, ¿no? En el que haya gente que está trabajando y actuando y no permita o genere procesos de diálogo para que se trabaje conjuntamente, pues la riqueza puede ser bastante interesante. ¿No? Y pues claro que se puede fomentar incluso muchas cosas como el comercio local y todas estas apuestas. Sin embargo, yo creo que los procesos culturales al final siempre se van a modificar cuando hay una intervención estatal, una intervención, dígase, de cualquier grado institucional, ¿no? O ámbito institucional. Entonces, pues más bien eso, a que pues la gente se autoorganice y también defienda lo que implica su lugar, su identidad, ¿no? Ahí está la respuesta siempre. Y eso no significa hacer conflicto, ¿no? O sea, sino decir, somos de aquí, queremos que esto suceda así y necesitamos que esto suceda así. Por ahí está la apuesta. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a Paulina. La verdad que ha sido un gusto tenerte por acá, que sea la primera de muchas otras intervenciones de tu parte. Y bueno, pues como ya nos mencionó Paulina, vamos a estar colaborando en otro proyecto, en otra propuesta. Yo les quisiera invitar a la próxima sesión que se va a realizar el miércoles 23, y bueno, hablando un poco de lo que nos comentaba Paulina, precisamente que la cultura atraviesa todo el ámbito de la vida humana. Vamos a tener el tema, el impacto de los megaproyectos en el cuidado del medio ambiente y la práctica de los derechos culturales en territorio. Nos va a estar acompañando Diana Manso, ella es periodista, y vamos a compartirles su semblanza viene en el programa que ya les hemos compartido, entonces ahí pueden consultarlo. Y pues bueno, sobre todo desearles una bonita tarde a todos, todas. Qué gusto tenerlos este día por acá. Y pues que tengan buen fin de semana. Pau, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes y pues aquí estamos. Un gusto compartir. Y bueno, pues bonita tarde a todos, todas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.